están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más y voy a hacer la de siempre, la de todos los días, pero que me encanta. Es presentar, por ejemplo, primero a Adriana Amado. Hola, Adriana. Buenas noches. ¿Hay algún elemento que yo haya soslayado o no haya visto, por el contrario, y que deba ser mencionado para que el público lo disfrute? Nada. Humildad ante todo. Pablo de León, ¿quiere detallar algo que tenga alguna característica física que valga la pena ser conocida, algo en su vestimenta? ¿Qué hacemos? Mis camisas son muy buenas. Está muy bien. Esperamos para mañana un elemento decorativo extra porque ahora se viene el desafío estético. Me hace como mira para el costado, como Barbano que mire para el costado. Así. Estamos en la plaza, zona de juegos. ¿Y quién viene? El Globero Bazán. Hola niños, ¿cómo están? Hola niños. ¿Todo bien? Muy bien. Ayer me dio mucho el resultado de la camisa de colores, así que dije, bueno, voy a hacer Está muy bien. Y la batalla cromática no se detiene en Bazán, porque del otro lado, con pantalón blanco, y vamos a hacer sonar la campana, plin plin, Rolando Barbano. Black and Blue, no sé si se da cuenta. Está bien. Azul, negro, para estar en el extremo totalmente opuesto a Bazán. Ese es mi único objetivo, espero que quede claro. Por eso yo estoy peinado. Quiero canalizar el conflicto de este modo. Quiero que hagas, que lo microagredas con onda a Rolo, vos Bazán, y a ver, devuelva un pequeño ring. Están como los perros atrás de la reja que se pueden ladrar, le sacás la reja, se cagan todos. Pero, a ver, dale, usen el vídeo. Para mí, Barbano es un maestro. Ahí, ¿no ves? Sé todo lo que no debo hacer. Y vuelvo a la agresión. A mí lo que me gustaría es que Bazán deje de tener una granja de trolls en redes sociales que le festejan todo lo que hace y claramente son militantes pagos. Es lo que él dice repudiar, pero lo utiliza. Con lo que yo cobro en TN, obviamente puedo mantener miles de trolls pagos. Continuará esto. Bueno, ahora cuando diga 3 se terminará mi sonrisa. 3. Quiero meterme con un tema que es la pandemia dentro de la pandemia. Me refiero a algo que preexistía, por supuesto, a coronavirus, y es la pandemia de obesidad y de malnutrición. Lo que también conocemos es el síndrome metabólico, colesterol, triglicéridos, glucemia, diabetes también. La Argentina es un país que de a poco fue transformándose en un país con malnutrición. Sobre todo porque la pobreza, que va en aumento, obliga a vastos sectores de la sociedad a consumir básicamente alimentos baratos, lo que se puede. Ustedes saben, hidratos de carbono, grasas, aceites. Hay mucha cosa que no es buena para el organismo e hizo que cambiara el paisaje corporal. Aquellos cuerpos que denotaban tristemente pobreza, que eran los cuerpos hiperflacos de desnutrición, cambiaron por estos cuerpos más amplios, que son de malnutrición, de desnutrición a malnutrición. Estos cuerpos gordos hoy no obedecen al pintor colombiano Botero, que pintaba en la gordura, bueno, la prosperidad, el tener y la abundancia. Estos son cuerpos que responden a otras características, que es la malnutrición. Y a propósito de eso, estaría por salir ya en el Congreso, tiene media sanción desde fines del año pasado en el Senado y ahora se discute en diputados, la ley de etiquetado. Esto sirve, no resolvería el tema, por supuesto, completamente, pero dicen quienes están a favor de esta ley que estimularía en forma de octógonos negros, bien fuertes, bien visibles, que vos puedas en las góndolas saber qué tiene exceso de azúcares, grasas trans, es decir, todo bien detallado, qué es lo que vos estás creyendo que comés y que es saludable y que no lo es tanto. Quiero dar una pequeña vuelta por la mesa con este tema y después presentarles a un gran invitado para hablar de esto. Adriana, ¿qué sabes de esta ley de etiquetado? Bueno, se trata ya es una tendencia en la mayoría de los países, esto existe y tiene que ver con orientar la nutrición, lo que indica más que nada son los productos altos en grasa, altos en azúcar, que nosotros forman parte de nuestra dieta principal. Pensá que hay muchísima gente que come particularmente carbohidratos y productos procesados. Bien, Alberto Cormillot, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por ponerme temprano. Bien. Muchas gracias. Bien, pues te levantás vos muy temprano para la radio, por eso te acostás temprano. 3:30, 4 menos cuarto. Bien.
¿Qué pensás de esta ley de etiquetado? Mira, el tema es así. Yo no sé si esta etiqueta es la mejor etiqueta, por más que hay muchas versiones, pero la realidad es que no hay ninguna etiqueta en el mundo que haya demostrado superioridad sobre la otra, o que haya demostrado que realmente es más eficaz o que reduce el consumo global y que reduce la obesidad. Pero el tema es que se viene discutiendo hace mucho tiempo sobre qué etiqueta poner, y mientras se sigue discutiendo, hay parte de la industria que comenzó a actuar de una manera más recatada con la publicidad destinada a los niños, y otra parte de la industria no. Entonces sigue avanzando, yo escuché parcialmente el informe de ustedes, pero sigue avanzando la obesidad, el aumento del colesterol, los triglicéridos, y especialmente es un tema que afecta cada vez más a los niños, que son los más expuestos a la publicidad, a todo el marketing, ya sea en la casa, en la escuela, en el área periescolar, ¿no? Entonces, yo estuve manejando el área de alimentación saludable, no manejé nada porque no tenía ningún poder, la verdad que después me enteré del sello de goma. Y no logré absolutamente nada. Logré algunas cosas, algunos avances que después se retrotrajeron para atrás. Y yo en aquel momento hablaba con la industria que hicieron una propuesta. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Si quieres hablar incluso un poquito más alto, mejor. Que hicieran una propuesta, que pudiéramos salir con una propuesta. Digo que pudiéramos porque se había firmado un convenio con Copal y... Que nuclea a los productores de alimentos, Copal. Sí, exactamente. Pero ahí dentro de Copal tampoco se ponían muy de acuerdo. Había gente que decía, no, bueno, gente que quería patear la pelota para adelante y otra gente que no, que fue regulando. En el medio de todo esto, hasta que se pone de acuerdo, bueno, los que pierden son los chicos, que están engordando cada vez más. Entonces, si bien este etiquetado, yo no sé si va a motivar a la industria que cambie, que es uno de los objetivos, que la industria cambie, porque si yo salgo con un etiquetado, que la industria no cambia, no sé tampoco cuántos quedan con sello negro, porque si todo es negro, nada es negro. ¿No? Ahí, eso un poco pasó en Chile. Ahí hay un punto, quiero un poco contarles a los que recién se suman, porque nadie ve o no todos ven el programa del minuto cero. Estamos hablando de algo que es fundamental, que es la pandemia dentro de la pandemia, que preexistió el coronavirus y va a seguir cuando termine, y que lo agrava. Y que lo agrava, porque el factor de la obesidad es un factor de mortalidad enorme, Alberto, que es la obesidad infantil y la malnutrición. Entonces estas etiquetas octogonales, si vos te parás con la mente del consumidor enfrente de una góndola y ves la etiqueta, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Te modifica los hábitos, pensás vos, sí o no? En un principio la prueba sí que modifica los hábitos. Después en algunos casos se vuelve, en otros no. Al principio tiene un impacto fuerte. Todavía no hay resultados así fehacientes, hasta donde yo conozco, de que haya habido realmente disminución del consumo total de calorías. O sea, que la gente no fue a reemplazar con otra cosa equivalente, ¿no? Tiene varias críticas, porque primero lo que se vende en los supermercados o lo que puede ser el etiquetado es solamente una parte de lo que la gente come. Después la gente come muchas otras cosas que no tiene etiquetado. Pero esto es para los ultraprocesados en general. Se dice para los alimentos muy procesados. Claro. Lo que pasa, sí, el tema de los ultraprocesados es una terminología que se insistió, pero que nosotros en el Códex no la teníamos. Pero más allá de eso, los alimentos que son ricos en sodio, azúcar, hidratos de carbono, grasas, calorías, son alimentos que son, no se los consume con mucha prudencia, son dañinos para la salud. Entonces, uno dice, bueno, yo pongo un perfil de nutrientes. ¿Qué es el perfil de nutrientes? Es la cantidad por encima de la cual ese producto va a tener el etiquetado. Claro. Entonces yo digo, bueno, muy bien, yo acepto tanto sodio, tanto azúcar, tanta grasa y tantas calorías por porción, o por 100, que es otra discusión. Que yo creo que los envases deberían tener las dos informaciones, por porción y por 100. Porque la porción a veces son 2 galletitas y media, que no es una cosa seria para la gente, no es razonable. Y por 100 la gente dice, bueno, yo no como 100, yo como tal cosa. Bueno, ahí tenés por porción y tenés por 100.
Entonces, eso es como yo creo que debería ser. Ahora, ¿es suficiente con esto? No, no es suficiente, porque se necesitan otros cambios, se necesitan cambios en la producción, se necesitan cambios en la composición de lo que produce la industria, cambios en el marketing, cambios en la distribución, cambios en la educación. ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios solamente el 6-7% tiene bebederos. Y algunos tienen canillas, otros más o menos no muy cómodas. Entonces, pero todos tienen kioscos. Por más que se puso la ley de kioscos, en muy pocos distritos se pudo cumplir. O sea, no se armó un circuito para que el kiosco saludable realmente tenga una presencia. ¿Y por qué, Entonces, Alberto, es fundamental? Vos vas a ser papá y ya has dicho en una entrevista incluso que los 2 primeros años vos querés que tu hijo no pruebe ni exceso de sal ni azúcar, porque eso, como en el cemento fresco, deja una impronta en la neurotransmisión y acostumbra al chico a comer eso. Me gustó lo del cemento fresco. Es así. Me gustó lo del cemento fresco. Contá por qué es tan importante ese primer impacto de con los sabores y con sal o azúcar. Bueno, el chico empieza a armar sus sabores en el vientre de la madre, porque lo que la madre come de alguna forma ya se vio que empieza a llegar al chico, al bebé en gestación. Después, durante los 6 primeros meses, si se da la lactancia materna exclusiva, que sería lo ideal, que en muchos casos no se puede dar por distintas razones, entonces, bueno, esa leche lleva el gusto al chico. El chico ya está armando su gusto ahí. Y después termina de consolidarse hasta los 2 años. Cemento húmedo, como dijiste recién muy bien. Y entonces cuando pasan los 2 años, ya el chico ya está moldeado. Y ya además cuando la familia empieza a perder el control de lo que come, porque ya el chico 2-3 años empieza a ir a la salita. Y ahí empieza a ver cosas que no están al alcance de mamá o de papá o de la abuela o de la tía o de quien lo esté cuidando. Entonces, pero ya el chico cuando lo prueba, ya no está seteado para elegir preferentemente eso, sino que el chico ya se supone, sería deseable que todos tuviéramos, porque no me quiero excluir, para ver si yo tengo la paciencia, de insistirle todas las veces que sea necesario para que el chico coma la fruta o la verdura o los alimentos que uno espera que queden insertados en su chip, ¿no? Y ahí, le paso la pelota, pero quiero cerrar este tema, porque yo estoy obsesionado y me parece que es fundamental, que es, ¿sirve la comida infantil o tienen que comer la comida, digamos, apenas se pueda de los adultos? Esos preparados para chicos, ¿son sanos? Digo, supongo que en su ración justa, no quiero ser un fundamentalista también, pero hablemos un minuto de eso y después los chicos. Mira, yo creo hay bastante debate acerca de eso, ¿no? Pero hay alimentos que realmente pueden ser dados en el chico según el consejo del pediatra. Ahora, muchas veces lo que se dice y lo que se ha visto, que cuando se hacen determinados tipos de publicidad, alientan a que el chico empiece a consumir de esos productos antes de los 3 años. Claro. O sea, que los empiece a consumir cuando debería estar consumiendo recién, empezando a incorporar los alimentos habituales, de a poco, las papillas, pero papillas hechas en casa. Bueno, no sé, cuando yo era chico no había, uno comía lo que había en casa, ¿no? Y te preparaban lo que había en casa. Después la industria avanzó, por suerte, porque la industria trajo muchas cosas buenísimas. Claro. O sea, si hay que hacer cambios, no se puede hacer sin la industria. Pero con la industria no alcanza. O sea, la industria, cuando se empezaron a fabricar los autos, iban a 30 kilómetros por hora. Muy difícil un accidente. Después los autos llegaron cualquier auto llega a 200 kilómetros. Pero ahí apareció el Estado que le dijo, mire señor, usted acá, por esta calle no puede andar a 200. Puede andar a 40, a 30, como están haciendo en Europa ahora. Está claro. En una avenida puede andar a tanto, en una ruta puede andar a tanto, pero tiene que estar regulado. O sea, tiene que estar de alguna manera regulado. No es que puede ser libre, que yo le puedo ofrecer que un chico consuma lo que quiera. Porque después, nosotros tenemos en la Argentina el 70% de las personas con sobrepeso. Era el 67% en el momento que comenzó la pandemia. No me preguntes ahora porque la cantidad de grasa que ganó la gente y la cantidad de músculo que perdió, vamos a tener otra población cuando termine esta historia,
¿no? Bien. O cuando esta historia comience a pasar, ¿no? Acá estamos hablando de ley de etiquetado. A ver, Pablo. Sí. A ver, tomo algo de lo que recién charlaban con Diego. Buenas noches, Alberto. Que hoy los Hola, chicos... ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Los chicos hoy en el colegio van con la comida de su casa. No es que vos antes tenías la opción, en pandemia, los chicos llevan la comida, así hagan doble turno, o si tengan una merienda o un desayuno. Con lo cual, voy a lo que ustedes charlaban antes, que es lo importante es que toda esta discusión sobre la ley de etiquetado llegue a la casa en cómo se cocina y en cómo se elige el alimento para los chicos. Bueno, yo hice varias veces el comentario desde que empezó la pandemia que nos estábamos perdiendo, ya la perdimos, la oportunidad de tener durante 6 meses a la gente en la casa y darle programas de televisión donde se le podría haber enseñado a la gente cómo cocinar, porque la gente cocinaba, la gente estaba entusiasmada cómo cocinar. Ahora, cuando la gente va a cocinar, ¿qué hace? Agarra harina, manteca, aceite, las cosas que son más ricas y además las cosas que sabe hacer. Porque lo que se cocina, lo que se enseña a cocinar en la tele, que es una cosa que, bueno, ustedes vieron el rating que tienen los programas de televisión que explotaron este año. Bueno, no hubo ninguno que explotó la posibilidad de tener a la gente en la casa y enseñarle cómo comer, pero de una manera que sea económica, porque hoy como aumentó la pobreza se necesita cosas que sean ricas, que sean económicas y que sean fáciles de hacer y que tengas ganas de hacerlo, la señora. Bueno, esa oportunidad lamentablemente se perdió. A ver, ¿Por qué? Rol, Porque sí. una de las cosas que pasa, el tema de la obesidad es un tema que está invisibilizado. Uno puede decir, no, las personas con sobrepeso se ven. Sí, se ven, sí, pero lo que no se ve es el problema de las personas con sobrepeso. Se lo minimiza. O sea, la gente dice que tiene como comorbilidad la diabetes, la hipertensión y la obesidad, pero muchas veces la obesidad se dice como si fuera vergonzante. No, esperá, porque la obesidad es la que produce diabetes y la que produce hipertensión también, ¿no? Alberto, Por eso yo creo que este etiquetado, y que esto no lo había terminado de decir por ahí, no quiero olvidarme. Este etiquetado no es la mejor etiqueta, pero yo creo que lo ideal en este caso es el enemigo de lo bueno, ¿no? Y yo creo que alguna cosa, algún tipo de límite había que empezar a poner. No es el mejor, no es el que yo hubiera elegido quizás algún otro, el francés, hubiera Contá elegido muy alguno breve, más educativo. en un parrafito, ¿cómo hubiera sido mejor? ¿Cómo era para vos un mejor Bueno, etiquetado? Para cerrar hay este algunos tema. sistemas Sí. que tienen colores, tienen colores para cada nutriente, o tienen un sistema global con estrellas que tienen en cuenta no solamente lo que no es bueno o lo que no es lo mejor para la alimentación, y tienen en cuenta lo que es bueno, si tiene proteínas, si tiene vitaminas, si tiene probióticos, o sea, el yogur, por ejemplo, si tiene fibra. Entonces se hace un balance entre las dos cosas. Está clarísimo. Apuntado. Pero tampoco no tengo que agarrar un paper que te diga, mira, acá está documentado que este es el mejor, porque este cambió los hábitos de los franceses o de los griegos o de los que sea, ¿no? Bien, Rolo. Alberto, buenas noches. ¿Se podría Sí. incluir en Hola. esta nueva ley de etiquetado, buscando, por supuesto, que la gente coma más saludable, algún impuesto o alguna forma de que sean más accesibles los alimentos saludables y, en todo caso, encarecer a aquellos que no lo son? En algún momento acá en la Argentina se intentó con las gaseosas azucaradas y no se pudo avanzar. Y uno lo que nota es que comer más saludable es más caro. Si vos querés comer mejor, más natural, menos procesado, hay una situación, hay un límite que te pone la góndola, que es el precio. E incluso uno nota que los productos más populares, más baratos, los que llegan a las clases menos pudientes, en general son los más dañinos para la salud. Mira, lo que yo pienso que en Argentina no se puede poner un solo impuesto más a nada, realmente, porque lo que se paga de impuestos es mucho, es excesivo, ¿no? Ya tenemos demasiados impuestos. Lo que sí creo que uno puede hacer un incentivo desgravando aquella alimentación que es la que uno está procurando que la gente coma. Uno debería desgravar los alimentos, no sé, la fruta, todo lo que sea lo más saludable para los chicos y para la población general, eso se debería desgravar. Ahora, estas medidas no son fáciles de tomar. Una cosa que yo había propuesto, había casi logrado
habían logrado la reglamentación. Bueno, se estaba por firmar y después, bueno, no se quiso firmar, no sé lo que pasó. Pero había hecho todos los trámites para armar el Instituto Argentino de Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición, como hubo en el año 1935 con el doctor Escudero. Ese instituto en aquel momento era de un nivel científico. Estaba ahí en Córdoba y Agüero, donde estaba un centro de salud mental ahora. Y era un lugar realmente donde se formaron las primeras nutricionistas, un lugar de excelencia. Y bueno, era una guía. Escudero insistía mucho en la investigación, en el tratamiento, pero insistía mucho en la educación. Decía, hay que salir a los diarios y a las radios para educar a la gente, ¿no? Estamos hablando de un tipo con una cabeza del año 35, 36, el año 38. 38, 39, 40, realmente un tipo adelantado. Entonces dije, si uno arma un instituto que no sea dependiente del gobierno de turno, ese instituto puede llegar a tener un instituto que tenga un cuerpo directivo, pero que esté salud, acción social, que esté producción, que esté la industria, que esté el poder legislativo, que estén distintos, que esté la universidad, que estén las sociedades importantes, que la de pediatría, la de nutrición, la de diabetes, las que tienen que ver con el tema, sentados en una mesa grande, después una mesa más chica, y después se toma decisión. Pero hubo una charla que yo tuve con el doctor Rubinstein, al cual le mando un saludo, pero cuando yo me fui, cuando llegó, yo me fui y le dije de armar el instituto. Y además le dije, mirá, si no hacemos un instituto, todo lo que yo procuré hacer, vos seguramente lo vas a cambiar porque pensás de una manera distinta. Y si después cuando vos te vayas, por ahí vengo yo, viene alguno que tiene una ideología distinta, lo cambio de nuevo. Porque los funcionarios de salud en América Latina duran 2 años. Algunos pueden durar más, pero promedio dura 2 años. Entonces en 2 años, chau, te vas. Entonces viene otro y cambia todo lo que hiciste. Y la industria no cambia. La industria tiene coherencia. Porque la industria no es dañina. La industria produce alimentos, los hace ricos y los quiere vender. Una cosa normal y legítima totalmente. Pero pero no es tan legítimo que vos le digas, estés metido en la cabeza de los chicos con distintas maneras para impulsar al chico a que coma lo que sería preferible no comer. Pero es muy difícil que la industria se autorregule. Hasta ahora los intentos que ha habido en el mundo de autorregulación no han sido. Hay industrias que por su cuenta empezaron, hay industrias que se fueron de los colegios, hay industrias que empezaron a ver cómo bajaba la cantidad de azúcar. Por eso, no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. Está claro. No, hay industrias que se adelantaron y hay otras que no. Hay otras que dicen, no, yo voy por todo, ¿no? Bien. Alberto, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Esta conversación Gracias. de un tema que es recontra importante. Si hablamos de epidemias, la obesidad, el síndrome metabólico, etcétera, son trascendentales porque tienen una altísima prevalencia en Argentina y con la pobreza creciente aún más. El país debería tener, es esencial que el país tuviera una política de alimentación, pero una política no quiere decir, vengo yo y borro todo lo tuyo. Está clarísimo. Porque, ¿sabes qué? El Estado no comienza cuando uno llegó a la función pública, porque la primera vez que uno va a la función pública cree que el Estado comenzó ese día, pero no, el Estado ya estaba, ¿no? Y bueno, eso. Alberto, gracias nuevamente por tu atención. Gracias, chicos, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Cambiamos. No cambiamos. Sí cambiamos, no cambiamos. ¿Aló? ¿Cómo estás, Diego, querido? ¡Upa! Bueno. No sé qué se ríe. ¡Viva la A ver, revolución ¿qué está argentina! escuchando? ¿Qué está escuchando? Oye, chico, ¡viva la revolución! No tengo... No, ¿cómo fue la frase exacta? No sé exactamente qué está pasando en Cuba, pero sé que el bloqueo no es bueno. ¿Qué frase se mandó, Pero qué obsesión que tienen con Cuba, muchachos, suelten, la verdad. No, Diego, yo te creía un ustedes tipo... suelten. Yo te creía un tipo inteligente, debería leer más la Constitución. Anoche vi cómo te sumaste al coro de cipayos, haciéndote el preocupado por Cuba. Vos lo único que conocés de Cuba es Asia de Cuba. de Cuba, Donde el seguramente boliche. ibas a alimentar a muchas Engancha. chicas ahí en Asia de Cuba. El boliche hacia de Cuba. Ni me acuerdo. ¿Dónde quedaba hacia de Cuba? ¿Dónde Puerto quedaba? Madero. Puerto Madero. No te hagas el sonso. Rulo. No te hagas el Rulo sonso. sabe, ¿eh? Es un dato que todo el mundo como Es maneja. un dato. Claro. Bien, así que, ¿y qué van a hacer entonces? ¿No van a condenar ahí? Realmente hay detenciones, hay gente que se llevaron preso a una youtuber hoy. ¿Qué más necesitan ver
para afirmar Bueno, que ahí pero hay dejen de violaciones a los repetir derechos la humanos. gilada de la CIA, que no se la cree ni Gloria Estefan. Eso de la CIA, no, Nadie, pero... nadie sabe lo que pasa en Cuba. Nadie, es imposible saber. Lo único que supe es que derrocaron a un dictador llamado Fulgencio Batista. Y después no se Muy enteró más reciente como nada. para emitir un juicio. Está bien, es verdad. Necesitan muchos más elementos para ver si ahí se violaron los A ver, derechos ¿cuántos humanos. grados hace ahora en Cuba? ¿Cuántos grados hace? Viste, no sabe nada. Bien, no sé de Cuba. Está bien. Van ¿Cómo en se algún- prepara un buen mojito? A ver. ¿Ves que no estás informado? Y a ver, el de León sabe. ¿Habla para hablar? De León ¿Sabes sabe. cómo se prepara Con un hierba mojito? buena, ¿Eh? señor Lo presidente. mejor Nicaragua, que en estos casos, Diego, no. es el silencio. Venezuela, Y ¿qué? el silencio es salud, y no hay salud como la Cuba. No, es una cosa impresionante, el doble estándar, doble vara. ¿Eh? Si hubiera sido otro gobierno, es violación a los derechos humanos, son gobiernos neoliberales de la derecha y hasta el Falcon Verde Bueno, eso es no Colombia. iban a parar. Eso es Colombia, eso es Chile, eso es Brasil, eso es Uruguay. ¿Y eso es Nicaragua? No, ¿Y eso es Venezuela? no, ¿Y por qué no? porque Cristina lo dice. Y como bien dijo el compañero Evo Morales, ¿Qué dijo? esto es un castigo del imperialismo porque la eficacia de la vacuna Abdala amenaza los negocios de Pfizer y Moderna. Pero claro, ustedes seguro que a diferencia mía muerden de los laboratorios y por eso callan. Seguro, somos El que calla, visitadores otorga, médicos. ¿saben? Está muy ¿Saben bien. que el que calla otorga? ¿O no saben que el que calla otorga? ¿Sai capullo? Escuchen una cosa, el otro día, ¿qué zamarreo le pegó Máximo la semana pasada? Que dijo, no tenemos autoestima, nos tenemos que firmar para un laboratorio, no me quiero imaginar, para el FMI. Y usted le tuvo que contestar desde ahí, desde Tucumán, tuvo que decir, yo no voy a claudicar ni con los laboratorios, ni con los acreedores, y si no, para eso me voy a mi casa. Nadie le pedía esa última parte de la oración. Yo no voy a claudicar ante nada ni ante nadie, ni lo que diga Máximo, ni máxima, ni mínimo, ¿ok? Está muy bien. ¿Sabe? Y sabe, Máximo, que la lapicera la tengo yo para estas listas, ¿eh? Está muy bien. ¿Ok? Bueno, Alberto, Se me presidente... escapó Messi, hoy lo iba a poner en la lista, mirá. Sí, ese es otro que no lo agarró para una foto ni pialándolo, pobrecito. Gracias, presidente. Y yo porque se fue, ¿sabés con quién? Con Jorge Macri. Que, digo, con Jorge, el papá, que se basó como Macri. Se fueron para Uruguay en avión, no vinieron a sacarse los fotos conmigo. Bueno, ¿Por qué muchas me dejan gracias. así de solo? Doña Rosa, no me deje solo. La coctelera. Bueno, muy bien. Quiero presentar a alguien que vivía en Cuba, que se fue hace un tiempo de Cuba. ¿Cómo lo presentaríamos, Adri, la persona con la cual vamos a hablar ahora? Presentalo vos. Franco Maleris es uno de los youtubers de la isla que uno podría sorprenderse de que existan más de 100 jóvenes dedicados a la difusión de las actividades de las más diversas que lograron tener una conexión con la audiencia que no suelen tener los medios que vienen de Cuba, con lo cual ellos desde YouTube, desde Instagram, desde Twitter empezaron a contar otra Cuba y hoy son los que transmiten imágenes fidedignas como Dina Star, que justamente por transmitir cosas que está prohibida por un decreto en la isla, ha sido hoy detenida justamente cuando estaba dando una entrevista con un canal español. Hola, Frank, si nos estás escuchando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Ahora estás en México, Monterrey. Estoy actualmente en Ciudad de México. En Ciudad de México, correcto. ¿Nos contás rápido cuándo te fuiste de Cuba y cómo te fuiste de Cuba y llegaste a México? Yo salí de Cuba ya definitivo a vivir en México hace aproximadamente 9 meses, en octubre. Y ya fue como un momento de tensión por lo que estaba viviendo dentro de la isla por parte del gobierno. O sea, demasiada presión y ya llegado a un punto dije, ¿sabes qué? Es hora de continuar fuera porque no me sentía cómodo. Exactamente qué cosas empezaban a incomodarte ya sobremanera. Claro, el problema es que Cuba siempre ha censurado lo que se crea dentro de la isla y claro, yo empecé a dar voz de todo lo que estaba sucediendo.
el gobierno cubano me empezaba a citar en lugares, la seguridad del Estado intervenía en mi teléfono, mis mensajes. Por eso es que no me asombra lo que está pasando en Cuba a día de hoy. Y es eso, ¿sabe? Es tratar de censurar todo el tiempo la opinión que esté en contra de lo que el gobierno le vende al mundo en los medios oficiales. Concretamente, ¿cómo es la censura? ¿Qué cosas te dicen? ¿De qué modo te piden que no divulgues tal o cual idea? ¿Cómo es concretamente una charla, un interrogatorio? ¿Cómo es? En mi caso, yo que hacía videos de viajando por Cuba y mostrando muchas veces la realidad, me citaban a un lugar como si fuese una oficina de turismo, pero cuando llegaba eran agentes de la seguridad. Te presionan con que no vas a poder más nunca salir de la isla, te presionan con tu familia, que no van a poderle dar trabajo, te presionan con que puedes ir preso. Hay veces que incluso te van a tu casa, como le ha pasado a muchos creadores, y te llevan presos. Entonces juegan con el miedo constante y es entendible porque ha existido un adoctrinamiento de tanto tiempo que cualquier persona que a día de hoy cree contenido siempre vive con ese miedo de ser censurado, de ser reprimido o incluso ser desaparecido. ¿Cómo es eso de ser desaparecido? ¿Sabe? Por ejemplo, hay muchos periodistas independientes, que son los periodistas que Cuba no reconoce como periodistas en sí, y hay veces que muchos entraban al país y los mandaban a las cárceles, la familia no sabe de ellos, están 2 o 3 meses presos y tu familia no tiene información de ti. Entonces, tratan todo el tiempo de ocultar tu voz y es lo que está pasando al día de hoy cuando hablaron del tema de Dina. Intentan censurar a las voces grandes dentro de la isla y desaparecerlas en el momento más importante o crucial, que es lo que está pasando ahora. Aquí en Argentina, desaparecidos tiene un peso fuerte la palabra, porque es personas que finalmente fueron muertas y cuyos cuerpos nunca más aparecieron de la dictadura militar. ¿Vos te referís a ese tipo de desaparecidos o a qué llamás desaparecidos exactamente? No tan duro, te digo que te desaparecen de los medios de comunicación, ¿sabes? Te desaparecen de estar activo y presencia en redes sociales, a eso me refiero, pero a lo largo del tiempo, desde que existe una dictadura, también ha existido este tipo de desaparecidos del cual me comentas que existen en Argentina. ¿Y hay constancia de eso? Sí. ¿Adri? Sí, quizás sería interesante que nos cuentes cómo es subir videos en Cuba, porque, bueno, ahora vos en el contraste que tenés con México, sabés que para la mayor parte de los latinoamericanos subir un video es simplemente ejecutarlo desde el teléfono, pero ustedes tienen muchísimas dificultades en el acceso a las redes y a Internet. Claro, es interesante entender que el Internet da apertura al mundo, el Internet da información, el Internet da conocimiento. Y eso es lo que Cuba ha intentado limitar a lo largo de 62 años de dictadura. O sea, que no se conozca en el mundo lo que está pasando dentro de la isla. De por sí tenemos muchas plataformas censuradas a día de hoy, como es Instagram y Facebook, con todo lo que está pasando dentro de la isla. Y es complicado porque tienes que jugar todo el tiempo con la carencia del Internet, con lo costoso que puede llegar a ser. Y más que nada se convierte en un reto. O sea, creo que las personas que están haciendo el día de hoy lo que hacen dentro de Cuba, lo que los llena es esa pasión, porque fácil no es. Es caro, es costoso, es limitado y censurado sobre todo por el propio gobierno. Osvaldo. Frank, hace unos meses, antes de irte, vos eras una estrella en Cuba, la gente sacaba fotos con vos, hemos visto y todo eso, y tus contenidos eran más bien turísticos. Cuando te fui, ¿era por miedo que no subías las cosas y no hablabas de las cosas que estás hablando ahora, que estás fuera de la isla? Por supuesto, siempre fue por miedo a qué pasará el día de mañana, por miedo que me hagan algo, por miedo por mi familia. Incluso estando aquí en México también tenía miedo porque mi familia está dentro de la isla. Pero creo que llegado a un punto, el miedo no avanza, o sea, no nos deja avanzar en nada. Y esto que está pasando en Cuba el día de hoy, estas manifestaciones en las calles, las personas saliendo, llegado a un punto el cubano dice, hasta aquí. Hay una frase súper interesante que decía que pasamos hambre durante tantos años que los cubanos a día de hoy se comieron el miedo. Y por eso que están en las calles luchando por la libertad y es lo que estamos buscando. Pero evidentemente fue el miedo lo que nos tuvo limitado. Los que están luchando en la calle ahora son de tu generación, son los más jóvenes. ¿Cuál es la diferencia generacional entre aquellos que vivieron el comienzo de la revolución a ustedes que vieron esto que vieron? Es bonito lo que está pasando porque llegado a un punto la gente estaba perdiendo la fe en la juventud cubana. ¿Sabes? Porque la juventud a día de hoy es quien tiene que dar ese paso, ese cambio. Y creo que ya se cansó. La diferencia, sobre todo, te lo hablo desde mi punto de vista muy personal, que es mi familia, mi madre. Y claro, creo que ellos han sido adoctrinados durante muchísimo más tiempo
y sin conocimiento de lo que pasaba en el mundo. No había acceso a las redes sociales, al internet o a las noticias extranjeras. Y claro, la juventud cubana el día de hoy conoce qué pasa afuera, conoce qué pasa en otros países, tiene idea, incluso muchos han viajado allá afuera y conocen lo que es la democracia. Y claro, es bonito ver cómo ya todos los jóvenes son los que están en las calles pidiendo libertad para el pueblo cubano. Rolo. Frank, estás dando varios de los elementos por los cuales se produce ahora la protesta, pero ¿por qué justamente en este momento? ¿Qué es lo que incidió de manera decisiva para que la gente salga ahora a la calle? ¿Fue el COVID? ¿Fue que se limitó el turismo y se perdieron ingresos? ¿Cuál crees que es el detonante exacto para que sea esta semana y no hace 6 meses, hace un año o hace una década? Claro, no fue nada muy puntual, sino ha sido una acumulación de varias cosas. En enero, Cuba empieza con la unificación monetaria y las tiendas en dólares. Y esto evidentemente ya empieza a crear una incomodidad muy grande en el pueblo para acceder a determinados productos. Ahora mismo Matanza, que es una provincia del occidente del país, es epicentro de mayor brote de COVID en la historia de la pandemia en Cuba. Entonces, Cuba en febrero multiplicó por 3 los casos de COVID de todo 2020. Entonces, en Matanza empezó una escasez de medicamentos, muchísimas muertes, y era por negligencia y sobre todo falta de equipo. A raíz de eso se empiezan a crear un hashtag en redes sociales que se llamaba SOS Matanzas, SOS Cuba. Y justamente 2 semanas después, diría yo, en San Antonio de los Baños empieza el primer movimiento en las calles. Las personas salieron, todo el mundo pidiendo libertad, no hay comida, no hay medicamento, no había nada, pero este detonante en redes sociales de SOS Cuba, que empezó SOS Matanzas en realidad por lo que estaba pasando en la provincia, fue lo que detonó todo lo que está pasando en Cuba a día de hoy. Frank, el pedido concreto de quienes se manifiestan, si se pudiera traducir en una idea o en 2 ideas, ¿cuál sería? Que este mismo régimen que hoy gobierna Cuba fuera o permitiera aperturas parciales, o que directamente fuera reemplazado este régimen por un sistema democrático. Es decir, ¿qué quisieran concretamente que ocurra ahí? Tiene que irse todo. El problema es que a día de hoy las personas que están en el gobierno cubano tienen un pensamiento tan retrógrado de tantos años que su forma de ver y sobre todo dirigir un país va muy enfocado en las necesidades de las personas del gobierno. O sea, quien gobierna un país tiene que estar, puesto por el pueblo y sobre todo por los derechos del pueblo. O sea, aquí es quien pide y es el pueblo quien te tiene que poner ahí. O sea, no puedes autoproclamarte presidente. En Cuba no existen elecciones libres, no votas directamente por tu presidente. Entonces, se necesita reemplazar 62 años de corrupción, de dictadura que hay en el país y repasarlo por completo un sistema totalmente demócrata y de total libertad. Porque incluso las personas que están ahí, incluso el pueblo cubano, tiene la mentalidad tan adoctrinada que sería muy complicado. Pablo. Frank, cuando uno ha recorrido o La Habana o Varadero o alguno de los Cayos, hablaba con gente quizás de la edad de tus padres o de tus abuelos que recordaba cuestiones de la época de los Castros, pero la gente de tu edad no tiene recuerdo de eso. Ustedes hoy en día, vos no estás hoy en tu país, pero digo, ¿tienen y han tenido discusiones con sus padres y sus abuelos respecto de lo que fue y de lo que es la revolución? A ver, con mi madre no, porque por ese lado mi madre siempre ha sido muy en busca de la libertad y mi padre también. Pero en el caso de mi abuela, no es que he tenido conflicto, pero sí me ha comentado que mi abuela venía de una familia muy pobre y sí es verdad que cuando triunfó la revolución ella vio un cambio y de cierto modo sintió agradecimiento. Y yo la logro entender. Al día de hoy, mi abuela no es partidaria del comunismo, es todo lo contrario, también busca libertad porque es normal entender y sobre todo ver cómo se sigue moviendo el país. Pero yo siento, yo como cubano, muy personal, no tengo nada que agradecerle a la dictadura castrista y nada que agradecerle al gobierno de mi país. Y así piensan la mayoría de los jóvenes, porque por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, que nací después del periodo especial, ha sido hambre, miseria y desolación. O sea, ha sido un caos y un retroceso cada vez más. Frank, finalmente te planteo lo siguiente. Vos sabés que gran parte de los argentinos, una buena parte considerable de los argentinos, siente simpatía por Cuba, así como los cubanos también por los argentinos. Y una de las cosas que se elogia es la educación y la salud. Y se los pone como ejemplo. En general, incluso el mismo gobierno, digamos, que hoy está vigente en Argentina, lleva adelante esta idea de
la salud cubana y la educación cubana. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, que en general es bastante ponderado? Mira, si me lo preguntas hace 15 años atrás, te diría que sí, que está bien, que la educación es verdad que es increíble, muy buenos maestros, la educación es brutal, de Cuba salen médicos geniales, pero a día de hoy, no. A día de hoy la educación es pésima, no hay o sea, nada de buena gestión, las personas cada vez están menos preparadas para impartirle clases a las nuevas generaciones, y en el tema de la salud, sí te digo que a día de hoy hay médicos muy preparados dentro de la isla. El problema es parte del gobierno, sobre todo por los instrumentos y las herramientas con los que tienen que trabajar. ¿Sabes? No hay medicamentos, no hay equipos médicos, y sobre todo que el médico en Cuba no tiene ánimos de trabajar. ¿Sabes? El médico en Cuba gana muchísimo menos que lo que puede ganar una persona en Cuba vendiendo frituras en una esquina. Frank, ha sido muy amable en charlar con nosotros hoy. No, el placer es mío y muchísimas gracias por la oportunidad y por poderle contar al mundo lo que está pasando en mi país. Bueno, muy bien. Osvaldo. Y no, estaba viendo justamente esto que veníamos comentando en Argentina también hace mucho tiempo, desde que está el programa, ¿no? Cómo cambian las sociedades con Internet y con la posibilidad de comunicarse, no solo, como decía Frank, de él hacia el mundo, sino, por ejemplo, los cubanos entre sí. Por ejemplo, nosotros con los formoseños y enterar qué está pasando. Digamos, esto que era imposible hace. Lo vimos en 10 Formosa años, también, la gente que se anima. Exacto. Con la llegada del celular y de las imágenes, porque en donde vos podés grabar si te está persiguiendo la policía, si te está maltratando la fuerza de seguridad. Y no en un caso tan extremo, incluso solamente para saber que hay gente en otros lados que piensa como vos, que no estás tan solo. Esto también le ha pasado a los cubanos. Si los cubanos se animan a salir es porque saben que no están solos, porque lo que pasa en Matanza tiene una repercusión en La Habana, ¿no? Y me parece que si los gobiernos no entienden que esto está pasando, van a estar en problemas. Bueno, de hecho lo entienden también que claro, el marco legal de Cuba impide que se difundan imágenes o información que no haya sido aprobada por el gobierno cubano. Y cuando se habla de el control de las redes o cualquier ley que tenga que ver, cuando se empieza a alentar esta cuestión de los discursos de odio o los trolls, de hecho ya hay gente que está explicando este movimiento de Cuba como una acción de la ultraderecha y de los trolls. Bueno, lo único que se generan son suspicacias que hablan del miedo de los gobernantes a esta conversación pública que los pone en evidencia. Ahora nada que ver tiene el bloqueo con esta situación que estamos describiendo, porque Alberto Fernández pretendió plantear que el bloqueo generaba todo esto. Ahora, el bloqueo no lo obliga, o el embargo, como quieras llamarlo, a censurar a la población, a impedirle manifestarse, a hacer que un médico gane más vendiendo torta frita en la esquina que curando. El apagón de Internet, el bloqueo de Internet vino de la isla misma. Bien, ahí está esa frase de Alberto Fernández en donde planteaba exactamente que tenía algunas dudas sobre los derechos humanos, pero mucha certeza sobre el bloqueo. Fíjense ustedes la desigualdad, ¿no? Quiero compartir con ustedes este tuit de Roberto Gargarella, que es abogado constitucionalista. El principio de no intervención. Este es un principio que viene esbozando y siendo argumentado por el gobierno en Nicaragua, por supuesto en Venezuela. El principio de no intervención nunca tuvo la dimensión absurda que le da el gobierno. No implica mirar para otro lado ni dejar hacer. No es selectivo, rechaza la idea de neutralidad y fue pensado como modo de resolver y no de evitar violaciones graves de derechos. Si el truco sale bien, deberíamos poder hablar ahora con el dueño del tuit, que es Roberto Gargarella. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien. ¿Qué pensás de la posición del gobierno argentino sobre Cuba, esta idea de no intervención, de los pueblos soberanos, deberían poder arreglarse solos, sin otros países? Lo mismo aplicado a Nicaragua y a Venezuela, ni que hablar. Bueno, me parece una posición muy mala, injustificable, y además revestida de modo, yo diría, absurdo, con la idea de no intervención. La idea de no intervención nació para otro propósito y además con la idea de terminar con violaciones de derechos, sobre todo vinculada con la idea de compromiso. Nació en 1823, cuando la enunció, digamos, fue la doctrina Monroe. Digamos, y la doctrina Monroe lo que venía a decir era decirle a Europa: no se metan en América porque nosotros vamos a sacarlos a la fuerza, Estados Unidos diciéndole a Europa. Esto es
una posición de compromiso, de cuidamos derechos, de activismo, nunca de miro para otro lado, dejo pasar, me borro, me lavo las manos. Afirmación además absurda cuando estamos viendo violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Es lo último que querríamos escuchar, ¿no? Pero bueno, digamos, en realidad lo mejor es tomárselo demasiado en serio lo que dice el gobierno, cuando en realidad, digamos, ellos mismos no se están tomando en serio ese principio que aplican cuando quieren, donde quieren, como quieren, ¿no? Digamos, entonces, bueno, que sea, a lo mejor uno teoriza demasiado. Bien, Roberto, te quiero pedir un favor, nunca pedido en televisión. ¿Vos sos capaz de aguantar ahí? Pedite un café que alguien te dé, o vos mismo hacemos una tanda y queremos charlar un ratito más con vos de esto. Dale, vamos a una tanda. Bueno, estábamos hablando con Roberto Gargarella, abogado constitucionalista. Ahí está en pantalla Roberto, sobre cómo respondió el gobierno argentino frente a la represión en Cuba y además que está en serie con otras respuestas en Nicaragua y sobre todo Venezuela. ¿Cuál hubiera sido, te parece a vos, teniendo en cuenta la afinidad histórica de Argentina con Cuba, una respuesta más adecuada? ¿Qué se hubiera podido responder o cómo se hubiera podido intervenir, Roberto? Bueno, desde ya dejar de lado la idea boba de la no intervención y cambiarla por una idea de intervención activa por una vía democrática y por el respeto de derechos humanos. Porque decir, por ejemplo, yo estoy por la soberanía popular o yo estoy por la autodeterminación de los pueblos, cuando estamos frente a un gobierno que no le permite protestar a sus ciudadanos, cuando no les permite salir a la calle a quejarse, por supuesto que uno no está respetando la autodeterminación de nadie, sino que está siendo cómplice en la falta de democracia. Entonces, la respuesta debe ser activa, de intervención activa, de compromiso activo por la democracia y por los derechos humanos. Siempre dejar eso firme, no con la ambigüedad de decir me quedo con los brazos cruzados. Entre otras cosas, porque los derechos se violan tanto por acciones, yo torturo, yo persigo, yo, digamos, pongo a alguien preso, como por omisiones. Si el padre deja morir de hambre al hijo, el padre es responsable de esa muerte, de esa violación de derechos, por inacción, por omisión. Entonces, si tenemos la posibilidad de minimizar o evitar la violación de derechos y nos quedamos cruzados alegando neutralidad, no somos neutrales, somos cómplices, más allá de lo insólito de escuchar la figura del gobierno, digamos, abrazando la idea de neutralidad que siempre, digamos, menospreciaron o insultaron, ¿no? Porque no se puede ser neutral, porque hay que estar comprometido. Entonces, la idea de neutralidad, digamos, lo sabemos y ellos nos lo han enseñado, que, digamos, en este tipo de casos es completamente absurda. Insisto, digamos, se violan derechos por acciones y por omisiones. Aquí el Estado se está comprometiendo activamente con su silencio, con su estar cruzado de brazos, con la violación de derechos por omisión. No que el Estado argentino tortura, sino que el Estado argentino es cómplice porque pudiendo evitar o minimizar la violación de derechos, permite que persista. Roberto, muchas gracias por esta comunicación y nos llevamos este concepto de complicidad por omisión. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos en los minutos finales. Se viene un especial sobre Cuba que va a conducir Franco Mercuriali. Vamos a en un ratito ya estar hablando con él. Y es interesante esta figura que agrega a la discusión Roberto Gargarella, que la omisión no es gratuita. Bueno, de hecho, hay esto que mencionaba de personas desaparecidas. Son personas que salieron de sus domicilios, fueron llevadas por la fuerza y la gente no sabe dónde está. Human Rights Watch habla de 150 personas que se denuncia que no se sabe dónde están. Digo, bien, ahora vamos a hacer la última tanda y después nos metemos ya con Franco Mercuriali, que va a llevar adelante un especial muy interesante aquí en TN. Dale, tanda.